¿Habéis oído hablar alguna vez sobre la historia del enigmático videojuego para la NES, Ladder to Oblivion? ¿La escalera al olvido? Si buscas en internet, te dirá que solo existen 91 juegos de NES sin licenciar, pero yo sé que eso no es cierto. Hay uno más y lo he visto. Es real. Al final de esta historia te mostraré una foto del mismo. Para entonces, entenderás por qué nunca lo jugaré. Pero primero, volvamos a donde todo comenzó. Como probablemente sepas, cuando Nintendo lanzó la Nintendo Entertainment System, o NES, en 1986, creó un fenómeno mundial. Ya había vendido más de 2,5 millones de unidades en Japón, y el éxito de la consola en Estados Unidos revitalizó por sí solo a la decaída industria de los videojuegos tras la crisis de 1983. En 1990, el 30% de los hogares estadounidenses poseía una NES, superando en un 7% al porcentaje de los que poseían ordenadores personales. La mía era una de esas casas. Recuerdo que mi padre trajo la NES a casa por primera vez, radiante de orgullo. Yo estaba completamente asombrado. Recuerdo estar sentado en nuestra sala de estar y jugar Super Mario Bros. Durante horas y horas, sin sentarme nunca demasiado cerca de la televisión por miedo a que se me dañaran los ojos. Eso es, al menos, lo que decía mi madre. Lo que yo sí que no sabía en ese entonces era que hacer juegos para la NES era un gran negocio. Parte de la razón por la que la NES tuvo tanto éxito fue porque Nintendo cortejó activamente a desarrolladores externos para su incipiente sistema. Y como poseía un cuasi monopolio en el mercado de los videojuegos, pudo imponer sus estándares y políticas con mano de hierro. Tanto así que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a investigar las prácticas comerciales de Nintendo. Cuando intervino la FTC, Nintendo cambió algunos de los términos estrictos de sus acuerdos. Según los cálculos de Nintendo, hay 671 juegos licenciados para la NES. Esta lista aumenta a 677 si se incluyen los 3 juegos de Tengen que solo tuvieron licencia temporal, además de varios otros como Miracle Piano que quedaron fuera de la lista de Nintendo. Para hacer cumplir sus estándares de licencia, Nintendo creó el chip de autenticación 10 NES. Cuando el chip de la consola detectaba el chip del cartucho del juego, este se podía jugar. De lo contrario, no habría suerte. Como puedes imaginar, muchas empresas no querían pagar la tarifa de licencia, o Nintendo las rechazó como socios con licencia oficial, debido a la calidad de sus juegos. De ahí los 91 juegos no licenciados. Puedes ver la lista en la descripción de este vídeo. Para eludir la protección del chip 10 NES, algunas empresas configuraron su hardware para crear un pico de voltaje de varios milisegundos que cortocircuitaba el chip de autenticación por un momento y permitía jugar al juego. Interesante, ¿verdad? Yo pensaba lo mismo. Y mi padre también. Trabajó para Nintendo en el departamento de desarrollo y licencias a finales de los 80 y principios de los 90, y vivió todo esto en primera persona. Pero la historia de Ladder to Oblivion no comienza con mi padre, comienza con Rob, el fundador y presidente original de LTO LLC, y su idea para un nuevo videojuego. Rob estaba en su último año de secundaria en el instituto de West Lafayette, Indiana, cuando Super Mario Bros. Salió al mercado para la NES. Como miles de otros jóvenes en todo el país, se obsesionó bastante rápido. Cuando se graduó, decidió asistir a la Universidad de Purdue para estudiar ciencias de la informática. Quería hacer videojuegos. El departamento de informática de Purdue se trasladó a un edificio recientemente renovado en el otoño de 1985 y Rob lo aprovechó al máximo cuando empezó la universidad al año siguiente. 4 años más tarde se graduó como el mejor de su clase, con honores. Mi padre me dijo que Rob era una de las personas más inteligentes que había conocido. Aún así, Rob tuvo que lidiar con algunos demonios personales. Su madre lo crió sola después de que su padre fuera asesinado en un allanamiento a su casa cuando era un niño. Su madre estaba en casa cuando ocurrió el incidente, pero sobrevivió. El trauma resultante la hizo pasar por años de alcoholismo y depresión. Rob fue desatendido, como puedes imaginar, y finalmente quedó bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Al principio, se portó mal, pero con el tiempo se sobrepuso a la mala racha que le había tocado. Cuando Super Mario Bros. Salió en su último año, descubrió que era la vía de escape que había estado buscando. Mi padre me ha contado la historia del día en que conoció a Rob una docena de veces.
Era el 25 de mayo de 1992. Recordaba la fecha porque el viernes anterior había sido el último Tonight Show de Johnny Carson, y Leno había sido anunciado como el nuevo presentador el lunes siguiente. Johnny quería que Letterman lo sustituyera. Decía cada vez: no es Leno. Ese lunes, estaba sentado en su escritorio cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado dudó por un momento. ¿Te gustaría ser rico?, dijo el hombre. Mi padre había escuchado una versión de esa pregunta cientos de veces y, por lo general, colgaba el teléfono inmediatamente cuando la oía. Esta vez fue diferente. Algo en la voz del hombre lo intrigó. Me encantaría. Bromeó. ¿Tienes el secreto para ganar la lotería? El hombre no se rió. Tengo algo mucho mejor, dijo. ¿Y es?, respondió mi padre. Un nuevo tipo de videojuego. Uno que el mundo nunca ha visto antes. Te escucho. Continuó mi padre. Rob se presentó como presidente de LTO LLC, una empresa de videojuegos. En ese momento, mi padre no tenía ni idea de que Rob era el único miembro. Rob continuó describiendo el juego en el que estaba trabajando. Era un juego de plataformas en el que el personaje principal se movía por la pantalla de izquierda a derecha, recolectaba elementos y potenciadores, y luchaba contra enemigos. Al final de cada nivel había un jefe, y un jefe definitivo al final del juego. Mi padre explicó que Nintendo ya tenía un juego así. Se llamaba Super Mario Bros. Mi padre me contó que Rob le respondió que las diferencias estaban en los detalles. El juego empezaría con un joven que encuentra una extraña escalera de madera que sobresale del suelo. Cuando baja por la escalera, se da cuenta de que no puede volver a subir. El único camino es hacia adelante. Al final de cada nivel, el joven debe luchar contra un demonio que aparece en forma de alguien de su pasado. Puede ser un profesor, un padre, o un amigo, pero el jugador descubrirá que siempre fue alguien que le había hecho daño al personaje principal en el pasado. Después de derrotar al demonio, el jugador desciende al siguiente nivel. En total, habría 9 niveles. En cada uno, la pantalla se oscurecerá y aumentará la dificultad de los enemigos. En el 9º y último nivel, explicó Rob, el jugador apenas podrá ver el camino a través de la oscuridad. Al final, aparecerá el jefe definitivo. El jugador finalmente se enterará de quién ha estado luchando por alcanzar todo este tiempo, un reflejo de sí mismo. Derrotar a este jefe revelará una nueva escalera que conducirá de regreso a la superficie. ¿Y qué pasa si el jugador pierde?, preguntó mi padre. No quiere saberlo, respondió Rod crípticamente. ¿Y cómo se llamará el juego? Ladder to Oblivion, susurró Rob. La escalera al olvido. Finalmente, Rob convenció a mi padre para que se reuniera con él para mostrarle el juego. Todavía no estaba terminado, pero los primeros 7 niveles se podían jugar. Me quedé fascinado, me contó mi padre. El juego me hizo sentir como ningún otro juego me había hecho sentir antes. Empecé a ver a los jefes como las personas de mi vida que me habían hecho daño. Un profesor de cuarto de primaria que me humilló delante de la clase. Un viejo amigo que me había robado a una novia. Casi parecía que ese juego cambiaba, dependiendo de quién lo estuviera jugando. Cuando mi padre presentó el juego a Nintendo, estos se negaron a aprobar a LTO LCC como desarrollador con licencia oficial. Nintendo tenía reglas muy estrictas sobre el tipo de contenido que sus socios podían incluir en sus juegos. Nada de desnudos, sangre, palabrotas, símbolos religiosos, entre otros. La temática y contenido de Ladder to Oblivion no entraba en ninguna de las restricciones reconocidas, pero fue rechazado de todos modos. La única explicación que dieron es que era demasiado oscuro. Mi padre dijo que Rob estaba destrozado. Y era comprensible. Había trabajado en Ladder to Oblivion durante casi 3 años. Mi padre me dijo que el día del rechazo final fue la última vez que habló con Rob. Nunca volvió a verlo. Le rogué varias veces que intentara ponerse en contacto con Rob. Tal vez todavía tenía una copia del juego, y así podríamos jugarlo los dos juntos. Quizás, decía, desviando la mirada. Veré si puedo conseguir su número. Todos estos años creí en la palabra de mi padre. Por lo que sabía, la historia de Ladder to Oblivion, el juego de NES que nunca se publicó, terminó el día que mi padre dijo que lo haría. Justo ayer descubrí que estaba equivocado. Es difícil decir esto, pero ayer mi padre se suicidó.
Fue una conmoción para toda mi familia. Parecía tan feliz, y nunca actuó como si estuviera deprimido. Mi madre lo encontró en el bosque tras nuestra casa, con la escopeta que había usado a varios centímetros de su mano extendida. Estaba devastado. Y todavía lo estoy. Anoche fui al único lugar donde me sentía más cerca de mi padre, su estudio. Habíamos pasado horas allí juntos jugando viejos juegos de NES y reviviendo sus días en Nintendo. Por capricho, terminé sacando Super Mario Bros. De su caja. Iba a echar una última partida en honor a mi padre. Cuando abrí la ranura para los cartuchos, vi que ya había uno dentro. Mi padre nunca dejaba los cartuchos dentro de la consola. Según él, eso hacía que se desgastaran más rápido. Era la de To Oblivion. La ilustración en el adhesivo del cartucho era tal y como la había imaginado durante todos estos años. Una imagen de 8 bits de una escalera que descendía hacia una llama ardiente. Había una nota pegada en la parte posterior. Consideré transcribirlo todo, pero me di cuenta de que sería una falta de respeto hacia mi padre. La nota estaba dirigida exclusivamente a mí. Él había querido que las palabras que contenía fueran solo para mis ojos. Además, las palabras eran sombrías. No eran una representación adecuada de mi padre en absoluto. Espero que no os importe que parafrasee. El día del rechazo, mi padre fue a ver a Rob. Ya estaba obsesionado con la de To Oblivion. Después de una larga discusión, Rob le pidió a mi padre que se uniera a LTOLCC como socio. Fue el plan de Rob desde el principio, y fue la razón por la que le preguntó a mi padre al principio si quería ser rico. Juntos completarían la de To Oblivion y lo lanzarían como un juego sin licencia. Mi padre sabía todo esto sobre el chip de autenticación de Nintendo y cómo evitarlo. Ambos entendían que muchas de las empresas que producían juegos sin licencia, como Tangen, la rama de software de Atari, y Color Dreams Advance Games Wisdom Tree, que cambiaban su nombre a cada cierto tiempo para que la gente se olvidara de los malos que eran sus juegos anteriores, en realidad lo hacían muy bien en el mercado. Sabían el riesgo, que Nintendo pudiera llegar a una solución que dejara a la de To Oblivion fuera de la NES para siempre, pero estaban dispuestos a correrlo. Claro estaba, que mi padre sería un socio en secreto. Aún necesitaba su trabajo en Nintendo. Después de todo, era lo que le permitía pagar las cuentas. En 7 meses, Rob terminó la de To Oblivion. Los dos estaban extasiados, pero su alegría duraría poco. La noche que Rob terminó el juego, llamó a mi padre y le dijo que finalmente estaba terminado. Mi padre está emocionado más allá de toda medida. Al día siguiente, mi padre tenía el juego cargado en 2 cartuchos de preproducción. Hizo que un amigo del departamento de arte creara una etiqueta adhesiva, completa con el sello de calidad de Nintendo. De esa forma, pensarían que estaba trabajando en algo para la empresa. Una vez que estuvieran listos para una gran producción, los haría fuera de la planta. No quería correr ningún riesgo. Rob le dijo que no jugara aún, ya que todavía tenía que completar el juego de principio a fin para detectar los errores que quedaban. Mi padre aceptó a regañadientes. Rob accedió a llamarle cuando terminara para que pudieran jugarlo juntos. 5 días después, mi padre apareció en la casa de Rob sin avisar. No había hablado con Rob desde la llamada telefónica y, en su paranoia, le preocupaba que Rob hubiera decidido lanzar el juego por su cuenta y dejar a mi padre sin ganancias. Lo que encontró fue mucho, mucho peor. Rob estaba muerto. Supongo que por suicidio, pero la nota no es clara. En esta parte de la nota hay muchas divagaciones sobre Dios y el diablo y muchas frases están garabateadas de forma que las palabras son casi ilegibles. Parece que Rob dejó una nota. Las únicas palabras eran: nunca subas la escalera. Más palabras garabateadas. Al final de esa página, mi padre escribe: finalmente se enfrentó a sí mismo. Mi padre siguió adelante, sin inmutarse. Estaba terriblemente afectado por la muerte de Rob, pero el juego había tomado el control de su vida. Desde que lo jugó por primera vez, dijo, había estado luchando contra una depresión secreta. Lo único que creía que lo haría feliz nuevamente era lanzar la de To Oblivion al público. Al día siguiente, mi padre trajo a un nuevo socio, un amigo de Purdue llamado Eddie que siempre estaba buscando oportunidades de negocios. Esa noche, se juntaron para jugar. Mi padre empezó, pero terminó yéndose después del 7º nivel para comer pizza. Cuando regresó, encontró a Eddie muerto, con las palabras fin del juego parpadeando en la pantalla.
Eddie había tomado un cuchillo de cocina y se había cortado las muñecas. La nota se hacía más difícil de leer, pero creo que se había tallado algo en el brazo. No estoy seguro de lo que era. Dijo que en ese momento se dio cuenta de que el juego era el responsable de las muertes de Rob y Eddie, así como del aumento de su depresión. Guardó el juego y juró que nunca volvería a jugarlo. No soportaría deshacerse de él. Yo tenía 5 años en ese momento. Obviamente no recuerdo que nada de esto sucediera, pero sí recuerdo que nos mudamos en esa época. Mi padre dejó su trabajo en Nintendo y nos mudamos de la ciudad. Durante 24 años, mi padre cumplió su promesa. Nunca jugó Ladder to Oblivion hasta el final. Hasta ayer. Incluiré el final de la nota aquí. Podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo, por mi parte, le creo a mi padre, sin importar todo lo que vosotros podáis decir. Y mi padre nunca me dijo qué pasó con la copia de Rob. Por lo que sé, todavía está ahí fuera. ¿Alguno de vosotros se ha topado con ella? 24 años de culpa finalmente me alcanzaron hoy. Subí la escalera. Algo que dije que nunca haría. Me enfrenté a mí mismo y fui juzgado como indigno. Igual que Rob. Igual que Eddie. Hay algo mal con la escalera. Casi como la conciencia, es más que solo la suma de sus partes. Mira profundamente dentro de ti. Demasiado profundo para la luz. A lugares que ni siquiera sabías de su existencia. Hijo, no quiero morir. Quiero vivir. Pero mi escopeta está en el piso a mi lado y puedo escucharla hablándome. Suena tan dulce. Su voz es como el canto de una sirena. Si puedo ignorarla, romperé esta carta y nunca sabrás la diferencia. Lamento haberte mentido. Lamento muchas cosas. Por favor, debes saber que te quiero. Por favor, sigue adelante. Voy a salir. No puedo soportarlo. Por favor. Nunca subas la escalera. Ella lo sabe.